Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero conversar sobre las formas adecuadas e inadecuadas de regulación en el autismo. Sobre todo concretamente y referido a lo que es la mecánica del dolor. Por ejemplo, pienso en dos participantes míos. Uno tiene 7 años y cuando está en una crisis, ¿no? Como forma de regulación, le pide a sus padres, por favor, péguenme. Tengo otro participante, 10 años, que cuando se siente muy estresado, en los recreos busca un grupo de amigos, se lanza hacia los compañeros y al ser empujado y caerse al piso y golpearse, experimenta una sensación de alivio al estrés. Bueno, ambas situaciones son desconcertantes y difíciles de entender, tanto para cuidadores como para profesores. El entender qué hay detrás del pedido de pégame, golpéame, el comprender cómo así es posible que el dolor pueda hacer que la persona se regule. Por eso es altamente importante que toda persona autista cuente con un perfil sensorial para entender cuáles son las maneras en las cuales podemos ayudarlo frente a una desregulación, cómo podemos ayudarlo en una situación de crisis para que la persona pueda encontrar aquello que lo lleve nuevamente al punto de equilibrio. Por ejemplo, en el primer caso, cuando esta persona dice pégame, ¿no? Tenemos que pensar en lo que son los mecanismos nociceptivos, es decir, cómo la persona autista procesa y cuál es su percepción en el procesamiento del dolor. ¿Sí? Muchas personas autistas, como parte de un steaming o de conducta de estereotipia poco adaptativa, por ejemplo, se golpean, ¿no? Golpearse de manera fuerte tiene que ver con el hecho de poder concentrar el dolor, ¿no? En un punto y perder de vista el entorno que puede estar siendo agresivo o difícil de tramitar para la persona autista. Entonces, detrás de lo que es la autolesión, detrás de lo que es la agresión a uno mismo, está también la necesidad de regularse y poder centrar, de poder concentrar el dolor en una de sus formas, en una zona. Quiere decir, yo me hago esto, me está doliendo acá y me concentro en el dolor que ocurre aquí, ya no en el dolor, en la dificultad que ocurre en el entorno. De forma similar, y ojo, no quiero decir con esto que lo que ocurra, que el hecho de autoagredirse o el hecho de hacerse, digamos, algún tipo de autolesión sea positivo. Simplemente estamos tratando de encontrar y estamos tratando de entender por qué se da esto. Igual, cuando la persona pide pégame, lo que está detrás de eso es estoy tan desbordado que un golpe no puede hacer que me concentre en ese dolor. Pero también alude a la idea, y por eso es importante, entender cuál es el procesamiento del dolor, pero entender también que hay ciertas presiones que pueden ayudar a la persona, como por ejemplo, si ustedes han leído este libro de Temple Grandin, Pensando en Imágenes, o han visto la película, y recuerdan la parte en la que Temple Grandin, desbordada, ¿no?, en el rancho donde se encontraba, pide que la metan a esta máquina que constreñía, apretaba a las reses. Y una vez que entra ahí y sentir la presión sobre su cuerpo hace que se calme. Bien, eso también está detrás de lo que ocurre en el chico que pide que lo golpeen y en el chico que se lanza y cae al piso, ¿no? Golpearse o pedir que se golpee a la persona o pedir que la persona sea golpeada, digamos, no es adaptativo, no es adecuado. Ningún tipo de estereotipia que tenga que ver con la autolesión tampoco lo es. Pero tenemos que entender que detrás de eso está ayúdame a centrarme de tal manera que sensorialmente pueda
olvidarme de lo que me está molestando. Entonces, con algunas personas funciona un abrazo muy fuerte, con otras personas funciona tomarlos de las manos fuertemente, con otras personas funcionan variados tipos, digamos, de presiones que se pueden hacer sobre el cuerpo. Entonces se trata, tanto los cuidadores como los padres, de encontrar en esos momentos qué es lo que calma a su hijo y que pueda ser sustituido por la conducta autolesiva que está teniendo. Ojo, por eso es importante también nuevamente hacer el perfil sensorial y negociar con su hijo qué cosa realmente lo está calmando, porque no es cualquier abrazo, no es cualquier presión, evidentemente no es tirarlo contra el piso y presionarlo, como hemos visto lamentablemente en algunos casos, en algunos centros, entre comillas, terapéuticos. No, se trata de negociar, ¿no? ¿Cuál debe ser esa presión que ayude al alivio, que ayude al centrarse en ella y que haga que el procesamiento que se está teniendo de manera difícil respecto a lo que ocurre en el entorno pueda ser tramitado de la mejor manera? Entonces la idea es que cuando ustedes vean que la persona pide ser golpeada, se autoagrede, tiene algún tipo de conducta donde se golpea finalmente y uno puede ver que eso tiene como patrón aliviarse el estrés, lo que está intentando hacer la persona es concentrarse en el punto del dolor para poder evitar tramitar esta situación que no está pudiendo ser procesada debidamente. O sea, me concentro en el dolor del golpe y ya no pienso en lo demás. ¿Esto me calma? Paradójicamente sí. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que me duele, también puedo relajarme al no pensar en el entorno. Claro, esto tiene consecuencias nefastas después porque me acostumbro a relacionar el dolor con la autolesión o el dolor de la autolesión con lo que tiene que ver con... Entonces es importante, ¿no?, buscar un tipo de conducta alternativa, ¿no?, que tenga que ver con que la persona pueda recibir un abrazo o realizar ciertas presiones. ¿Para qué? Para que la persona deje de ligar algo que sí puede ser complicado y peligroso, el dolor, ¿no?, con la sensación positiva de alivio del estrés o de regulación, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es que el dolor deje de estar asociado a un beneficio, ¿sí? Porque si no, posiblemente podemos tener que el incremento de conductas autolesivas empiece a ser complicado en la vida cotidiana. Por eso, nuevamente, es importante entender que el tipo de procesamiento sensorial en el autismo es diferente y requiere de intervenciones diferentes. Hay que superar el desconcierto que puede ser que una persona pida ser golpeada o que tenga ese tipo de conductas. Simplemente saber que no son adaptativas y en vez de deprimirnos porque esté ocurriendo eso, más bien actuar buscando y negociando con la persona las formas que en ese momento sí puedan servir para su regulación y futuro mayor bienestar. Este es un tema que da para muchísimo más, pero los dejo con esas inquietudes y con las formas de solución también, que, como les digo, tienen que ser negociadas con cada persona autista. O abrazos, o algún tipo de presión, o algún tipo de elemento que pueda permitir a la persona regularse. No se asusten frente a la autolesión, es decir, preocúpense, pero hay que salir de la preocupación entendiendo que hay una búsqueda ahí de bienestar, de regulación, y que está en nosotros ayudar a la persona a que pueda elegir una que sí sea adaptativa y con la cual pueda sentirse de modo confortable el resto del tiempo. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.